Señor y Padre, te agradecemos porque nos guardas, nos bendices y después de transcurrir esta semana nos das tu día santo del cual poder estar aquí con los hermanos para alabar tu nombre. Te rogamos, Señor, que estés con los hermanos que están por el camino, los que tal vez no podrán venir por diferentes causas, que ellos en espíritu se encuentren en paz hoy contigo. Y te rogamos que tu espíritu esté aquí, nos acompañe, dirija el programa, que seas tú el que hables, Señor, tú el que nos instruyas o el que nos enseñes, y que de esta forma, aprendiendo más de ti, podamos crecer como cristianos, crecer en la fe. Señor, que tu bendición pues quede aquí y quede con todos aquellos que también están siguiendo allá a través del Internet y todos los que en un futuro verán estos programas. Ayúdanos a guardar tu sábado, que nuestra mente ahora no se vaya de este lugar, que no hagamos nuestra voluntad sino la tuya. Y perdónanos, Señor, nuestras deficiencias, que en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes aquí en la sala y los presentes allá en la iglesieta del Internet. No sé cuánta gente hay ya conectada, pero poquito a poquito a lo largo de la mañana sabemos cómo va creciendo el número. Bueno, a ver si la garganta nos deja hablar, que esta semana la he castigado un poco. No bebiendo, no bebiendo. Bien, nos encontramos ya en la quinta lección de la escuela sabática. Sabemos cómo la lección nos está hablando acerca de la unidad que debe haber entre los hermanos en la iglesia. Y el título de esta lección es la experiencia de la unidad en la iglesia, pero primitiva. Es decir, que la lección nos enmarca cómo era la vivencia de los primeros cristianos después de Cristo. Cuando Cristo ascendió, ellos se quedaron en un lugar esperando una promesa. Y mientras ahí estaban, pues entre ellos hubo una comunión, hubo una unidad total. Por eso vino lo que luego vino, porque llegaron a alcanzar esta unidad. El pasaje inicial, que se encuentra en Hechos 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El libro de Hechos es un libro, desde luego, estupendo. Son de esos libros que los evangelios son interesantes, ¿verdad? Lo más interesante que hay en la Biblia, tal vez, ¿no? Pero el libro de los Hechos, que ves la vivencia de aquellos hombres, no eran Jesús, eran hombres, pero que en el nombre de Jesús hacían los prodigios que hacían, predicaban de la forma que predicaban, se unían de la forma que se unieron, ¿verdad? Y aparte nos muestra también sus debilidades como personas, como cristianos. Es decir, que la Biblia, la virtud que tiene sobre los demás libros es que cuenta las debilidades de las personas a las cuales ella habla. Cuenta los errores que tenían. Es decir, normalmente cualquier libro que tú puedes coger, pues ¿qué hace? Alaba a una persona, ¿no? Si habla de uno, pues lo alaba y era tan bueno y era tan de esto, de aquello, ¿verdad? Pero en cambio la Biblia alaba, pero también enseña las desavenencias, los desperfectos que la persona en sí tiene. Y esto el libro de Hechos también lo hace. Lo veremos, supongo, a lo largo de las lecciones con Pedro, etcétera, etcétera. Bien, aquí nos muestra, en la parte del sábado nos dice que la unidad de la iglesia es el resultado de una experiencia compartida en Jesús, quien es la verdad. Él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Los vínculos sólidos de confraternidad se forjan en una experiencia espiritual común. Los primeros adventistas, y aquí nos habla ahora no de los primeros discípulos, sino de los pioneros adventistas, que también es interesante. Dice que los primeros adventistas tuvieron esa experiencia en el movimiento millerita.
¿Os acordáis qué pasó? Bueno, lo hemos estado tratando, ¿verdad? En el Apocalipsis, ¿verdad? Cómo hubo un movimiento tal, esperando que Cristo venía en 1844, que entre ellos, ¿qué había? Pues igual que la iglesia primitiva, había unidad, ¿verdad? Estaban todos unánimes, trabajando por lo mismo, que era la predicación del Evangelio para ganar a cuantos más, para que estuvieran preparados para ese acontecimiento. Es decir, se vivió algo parecido a lo que se vivió en la época de los discípulos de Jesús. La experiencia de la Iglesia, hay aquí un comentario de Rayburn, un tal Rayburn, que dice: la experiencia de la Iglesia primitiva es un testimonio del poder de la Biblia, la oración y la comunión para promover unidad y armonía entre creyentes de orígenes diferentes. Esa misma experiencia todavía es posible hoy, desde luego, todavía es posible hoy. Y dice: no hay nada que sustituya al cristiano para la concreción del vínculo espiritual que lo une con otros creyentes y con el Señor. Jesucristo primero atrae a un alma a sí mismo, pero luego siempre une a esa alma con otros creyentes en su cuerpo, que es la Iglesia. Es interesante, ¿verdad? Cristo te llama a alguien, ¿verdad? Pero ese alguien, a la vez, ¿qué hace? Cuando se une a la Iglesia, se incorpora a tal punto que colabora, participa, se une con los demás hermanos, ¿verdad? Y esto, ¿qué hace? Pues que haya pues un vínculo edificante. No dice que el Señor daba talentos y daba dones, unos como maestros, otros como evangelistas, ¿verdad? Diferentes dones iba dando. ¿Para qué? Para la edificación de ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Y es interesante. Incluso aquí se habla de que había pues diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes nacionalidades, pero todos trabajaban en común. No había problemas. Por ser tú del norte o el otro del sur o el otro de otro lugar, no había problemas. Trabajaban al unísono, en la misma causa. Esto es lo interesante. Para el cristiano no tiene que haber división. No importa ni el color de la piel, ni el lugar donde uno sea. ¿Tú crees en Jesús? Pues eres un hermano en la fe. Y hay que colaborar juntos en ello. Si queréis comentar algo, adelante. Iremos siguiendo la lección. Vamos al domingo. El domingo nos habla acerca de días de preparación. Y desde luego es interesante, porque aquí se nos habla que cuando Jesús ya iba a ascender al cielo, les dijo que se estuvieran en un lugar, en aquel aposento alto donde residían los apóstoles. Pero no solo ellos, se dice que había como 120 personas allí en número. ¿Y qué hacían mientras estaban allí reunidos? ¿Os acordáis? Dice que oraban, oraban juntos, ¿verdad? Estarían pensando tal vez, hemos estado con Jesús 3 años y medio, se nos ha ido, tal vez no los hemos aprovechado lo suficientemente. ¿Os acordáis cómo Jesús les hablaba en parábolas y no entendían? Maestro, explícanos, no entendemos. El mismo Pedro, no vayas a Jerusalén, tal cosa no te acontezca. No entendían, ¿verdad? Hasta que llegó este momento. Cuando vieron que Jesús ya se había ido y les había dado esa promesa, vendré otra vez, entonces todos se juntaron en ese aposento alto. Y allí dice que estuvieron unánimes juntos, orando, poniéndose a bien unos con otros. Vamos a leer el pasaje. Hechos capítulo 1, leeremos estos pasajes porque nos ayudarán, en ellos está basada la lección, nos ayudará pues a entender bastante mejor, ¿verdad? Hechos 1 del 12 al 14, dice, una vez Jesús se va, dice, entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, es decir, el monte de los olivos, es donde Jesús, ¿qué hizo? Ascendió, ¿verdad? Y es allí donde volverá otra vez, es donde descenderá la nueva Jerusalén, ¿verdad? Se hará un gran valle. Y entrados, dice, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo.
Pero fijaros que no menciona a quién. Falta uno aquí. Hay 11. Si contáis hay 11. Pero falta uno. Uno que se ahorcó. Judas Iscariote. También era de los 12. Pero no estaba aquí ya. Había fallecido. Dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es positivo. ¿Os acordáis de los hermanos de Cristo? Que ¿cómo se dice esta palabra ahora? Le reconvenían, ¿no? Del por qué hablaba como hablaba, del por qué hacía lo que hacía, de por qué pues, se ponía contra los doctores de la ley. ¿Os acordáis de todo esto? Y fijaros, aquí resulta que hay una conversión en ellos, porque dice que los hermanos de Jesús, si no recuerdo mal eran 4 y creo que había alguna hermana también, parece ser, pues estaban también con este grupo. Es decir, que finalmente se dieron cuenta de quién era Jesús, que no era un charlatán, que no era alguien que quería protagonismo, sino que era el Rey de Reyes, era el Salvador del mundo. Y están también incluidos aquí, en este aposento alto, junto con los demás discípulos. Y dice que perseveraban. Mirad, hay aquí una nota de Ellen White, que es interesante leerla en Hechos de los Apóstoles, la página 29 y 30. Dice: mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron su corazón con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado. Y fijaros, las habían olvidado y hacía poco las habían oído, Y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Es decir, hemos estado 3 años y medio con Él y no llegamos a entenderle. No lo comprendimos. Por eso les hablaba, es necesario, 3 veces le dijo, es necesario que vaya a Jerusalén y el Hijo del Hombre padecerá y será entregado. Y no entendían, no sabían qué quería decir con esto. ¿Por qué? Porque esperaban, igual que los demás judíos, que Él se levantara como ese Rey de Reyes con esa espada, ¿verdad? Y los liberara de los romanos. No entendían. Dice que como en procesión pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Fijaros, esto lo hace el Espíritu, Pasa ante ellos las escenas vividas, ¿con quién? Con Jesús durante 3 años y medio. Todo lo que vieron, sus palabras, sus sanaciones, todo lo que hizo, ¿verdad? Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande, si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. Es decir, ¿esto qué hizo? Que se les fuera el temor. Se les fuera el temor. Y estaban deseosos de dar testimonio, aunque les costase su vida. Pero querían dar testimonio por aquel que había obrado todo eso por ellos. Dice, oh, si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados, pensaban ellos, de cuán diferente modo procederían. Si las cosas las supiéramos, ¿verdad? Pero a veces no tenemos ese don de saber el futuro nosotros, Nos pasa a todos, ¿no? Realmente, primero aprendemos lentamente, es decir, hasta que una verdad no entra en nosotros en toda su profundidad, pueden pasar años, ¿no? Luego, claro, te das cuenta de cómo es posible que no pudieses haberlo captado antes, pero realmente estamos en una situación caída ya muy lamentable, ¿no? Nos cuesta realmente entender las cosas, ¿no? Y bueno, si no fuera por esta labor del Espíritu Santo y que va trabajando en nosotros mientras no lo negamos, pues realmente sería imposible, ¿no? Que pudiésemos entender toda esta verdad. Sí, sí, sí. Y cuando... ¿Perdona? Sí, más adelante dice que eran como 120.
No, es que aquí 2 y 1, 3. Oshobama dice también, curioso, que eran 120, tiene razón, Sí, porque sí. fijaos que además 120 son la cantidad de jubileos que habría desde el principio hasta el fin de la historia, cada 50 años, que da los 6.000 años para el retorno de Cristo, ¿eh? Ajá. No solo es el 2 más 1 en este caso. Sí, Aún que son tiene los 120 años que se le dieron a Noé también, ¿no? También. O sea, Ajá. hay una repetición de este número que verdaderamente nos estaba indicando también algo mucho más allá del sitio y el momento en concreto. Nos estaba haciendo referencia a la historia del mundo entero hasta la salvación en Sí, Cristo sí, Jesús sí, al sí, fin sí. de los tiempos. Sí, sí. Sí, sí, es verdad. Aquí, como el hermano estaba hablando, Luis, realmente hay un paralelismo, ¿verdad? Los discípulos estuvieron 3 años y medio con Jesús, pero ellos tenían una doctrina errónea que no entendieron hasta que Jesús pues asciende, y están allí unánimes juntos y viene el Espíritu Santo, entonces entienden las doctrinas correctas, pero hasta entonces no acababan de entender. ¿Qué ocurre cuando alguien conoce el Evangelio? Tiene ideas erróneas, ¿verdad? Y poquito a poquito, a medida que va aprendiendo, que va estudiando la palabra de Dios, ¿qué hace? El Espíritu va haciendo mella aquí, ¿verdad? Va cambiando a la persona, a tal punto que se enamora de las verdades bíblicas y luego, ¿cuál es su deseo? Pues hacer el pacto con el Señor, bautizarse, ¿verdad? Es el mismo proceso. Unos, ideas erróneas, y otros, pues, doctrinas erróneas. Todos necesitamos la conversión. Todos necesitamos ese nacer de nuevo. Y eso les pasó a ellos incluso también. Ahí es donde nacieron de nuevo, en ese aposento. Dice más aquí la nota del lenguaje. Dice, si solo pudieran ver al Señor de nuevo, cuán fervorosamente tratarían de mostrar la profundidad de su amor y la sinceridad de la tristeza que sentían por haberlo apenado con palabras o actos de incredulidad. Se sentían dolidos por haber podido apenar a Cristo. Pero se consolaron con el pensamiento de que estaban, ¿qué? Perdonados. Qué gran amor de Dios, ¿verdad? Benvinguts, muy bienvenidos. El pensamiento de que habían sido perdonados. Jesús no les tuvo en cuenta. El mismo Pedro, ¿os acordáis? ¿Qué hizo? ¿Qué le dijo a Jesús? Yo iré contigo hasta el final, Y antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. ¿Y qué dice la Escritura que hizo cuando pasó eso? ¿Qué hizo Jesús con él? Dice que lo miró. Lo estaban juzgando. Y Jesús se abstiene de ese juicio y mira a Pedro. Entonces no pensaba ni en él, ni en su dolor, ni en lo que iba a padecer, sino en aquello que Pedro estaba haciendo, en cómo necesitaba ese arrepentimiento, ese perdón. Por eso dice aquí que se sintieron agradecidos porque se sentían perdonados por Jesús. Dice, resolvieron que hasta donde fuese posible expiarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del mundo, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Es interesante, ¿verdad? Es interesante. Hemos defraudado a nuestro Señor en este lapsus que hemos estado con Él, pero queremos enmendar ese error, queremos enmendarlo, y ahora queremos trabajar para ganar almas para Él, entregarnos, a pesar de los pesares, entregarnos. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! Cuando tomaron a Jesús, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Se quedaron allí? Dice, todos huyeron, no querían ser apresados. Todos huyeron. El mismo Pedro lo niega, no lo conozco. Y así 3 veces. Pero en cambio ahora piden perdón por eso y desean pues que el Señor les dé esa fuerza para proclamar ese evangelio de salvación, a pesar de que puedan sufrir la misma suerte que sufrió Cristo. Es tremendo. ¿Qué querías comentar? Realmente las cosas para nosotros serían más fáciles si llegásemos a entender hasta qué punto Dios nos ama, ¿no? O sea, hasta qué punto Dios realmente nos quiere. Yeah. A veces, al no comprender esto, al no quizá comprender esto bien, pues tendemos a
no sé, a no entregarnos totalmente, ¿no? A dudar, incluso pues a ralentizar la obra que está haciendo en nosotros, ¿no? Pero si fuésemos conscientes de que Él realmente nos ama, que no desea otra cosa que estar con nosotros, seguramente nos ahorraríamos, ¿no? Momentos de mucha ansiedad quizá y de mucho dolor, ¿no? de sufrimiento. Sí. Claro, es que pensar que Dios ha vivido, Jesús ha vivido nuestra experiencia. Él se hizo hombre, ¿verdad? Llevó nuestras enfermedades. ¿Qué quiere decir? ¿Que Él estuvo enfermo? No. Pero como en la piel de hombre, pues se dio cuenta del dolor que padecía el ser humano, por las enfermedades, por las angustias, por todo. Se dio cuenta. Y, exacto, lo hizo suyo y exacto, y cuanto podía sanaba, ¿eh? Iba a muchos lugares y en todos los lugares donde iba, ¿qué hacía? Sanar. Ciegos, sordos, mudos, mancos, resucitaba incluso muertos. Se desvivía por eso, ¿eh? A tal punto lo hacía que decían los doctores de la ley y los fariseos, que lo hacía en nombre de quién, del diablo, para ponerse propaganda, ¿eh? Fijaros, ¿eh? ¿Cómo es el corazón del incrédulo, ¿eh? Que puede ver las evidencias. Bueno, ¿no ocurre lo mismo? No se enseñan las evidencias de la verdad y en cambio hay gente aún que se ríe de ello. Bueno, ahora he visto a alguien que ha abandonado el grupo, ¿verdad? Y me he dado cuenta que era antitrinitario, ¿no? Dices, ostras. Y claro, abandona el grupo porque, bueno, Víctor, parece ser que eres un engreído, ¿eh? Y aún no sé ni quién es esa persona, ¿eh? Sí, bueno, pero es triste porque después de todo lo que se ha presentado, ¿verdad?, en cuanto a la Trinidad y todo esto, y que aún haya dudas. Bueno, el que no quiere ver no verá, es lo que antes decíamos, ¿eh? El que no es sincero. En el vídeo de lo que nos quieren ocultar, que presentamos en Ecosí aquí hace unos años, que presentamos todas las pruebas arqueológicas, las evidencias tan claras de todo, pues si veis la cantidad de comentarios, ese vídeo en nuestro canal tiene 600.000 y pico de visitas, creo, o algo así. Sí. Y en el otro canal que lo subía un hermano peruano con otro título mucho más estridente, ¿no? Ajá. De no sé qué, de la NASA y cosas así, ¿no? Allí tenía más de 1 millón de visitas. Ya. Pero si ves los comentarios tanto de un lado como de otro, aparte de personas que evidentemente son creyentes y otros que se quedan sorprendidos, muchos, y os lo digo porque cada día estoy recibiendo no sé cuántos sobre ese vídeo, es de que aunque vean las evidencias, que eso es absolutamente mentira y te atacan y te destrozan todo lo que quieres, pero jamás dan un argumento válido. Solo despotricar por despotricar. Reírse o sea, de ello, que te das cuenta que una vez rechazarlo. más hay ignorancia y encima es no querer aceptar la realidad. La ignorancia todos la tenemos en algún campo, evidentemente, pero cuando se te presentan evidencias tienes que reconocer lo que hay. Pero normalmente el orgullo y el no querer hacer la voluntad de Dios lleva en consecuencia a reaccionar así, satánicamente en verdad. Rebelión. Sí. Aparte que cuando... Bueno, se tiene esta cosa dentro, ¿no? De porque no aceptan lo que yo digo, pues empiezan a lanzar acusaciones. Por ejemplo, esta persona acusando de que teníamos un espíritu de crítica y que solo criticando a... bueno, la verdad que no sé a quién. Lo he visto. Pero el caso es que cuando, no sé si ayer o estos días leía de Elena White cuando habla que cuando... se tiene ese espíritu del enemigo como no se puede argumentar con otra cosa, entonces se va al juzgar, ¿no? A la acusación contra los hermanos de lo que ella misma estaba acusando. Lamentablemente es así y lo hemos visto en tantos temas que se han presentado acerca de, por ejemplo, de esto, de la Trinidad, en tantos temas que se han presentado, por ejemplo, del 2031. ¿Qué pasa con la gente? Al no tener un argumento válido, ¿qué es lo que hace? Pues empieza a acusar. Y todo va en alrededor de eso, acusando porque no se puede rebatir con algo sólido la verdad que se está diciendo. Lamentablemente eso pasa y está pasando mucho en la iglesia.
y en los grupos en general, ¿no? Y normalmente cuando quieren rebatir, pues rebaten con citas que a ellos les va bien, ¿no? Rebaten con unas citas que dices, bueno, si tú lees el contexto te das cuenta que está tratando de otras cosas, ¿eh? Pero bueno, es lo que decimos. El micro, por favor, sí. Esa mala costumbre de querer ocultar la verdad a los demás no solo pasa en el cristianismo o pasa en el deporte, por ejemplo, pasa prácticamente en todos lados, donde hay un colectivo. Siempre, si tú analizas el conjunto del colectivo, siempre está el que intenta decir la verdad y llegar a una conclusión y buscar una explicación, y está el que no le interesa que esté esa, incluso dentro de un grupo familiar. A veces hay discusiones dentro de la familia y tú le dices, hombre, es que esto ha sido así, así y así. Sí, y siempre está el típico que no quiere que se sepa la verdad, porque está esa mancha, está siempre en la familia, en el deporte, en el trabajo, en el cristianismo, en la iglesia, en la política. La política habrá gente que es sensata y que quieren que se sepa la verdad. Luego está la mancha que no quiere que se sepa la verdad. Y está en todos lados. Eso está incluso dentro de nosotros. Porque es lo que dice Josep, que si nosotros no reconocemos nuestros defectos y nos ponemos en manos de Dios, esa mancha cada vez se va haciendo más grande, que es lo que está pasando en la sociedad, que la gente no quiere ver esa mancha, no quiere reconocer de que hay personas que ponen esa mancha dentro de la población. ¿Y qué está pasando? Que la mancha pues cada vez se va extendiendo. En vez de denunciarlo, decir, oye, es que esto no es así, señores. Esto es así porque se está demostrando, y humillarnos y reconocer la verdad. Por eso luego dice la gente, hombre, ¿cómo puede ser que haya Dios y está el mundo así? Bueno, está el mundo así en parte por culpa tuya también, porque tú no estás reconociendo la mancha, no estás siendo sensato, no te estás humillando y no reconoces de que todos somos necesitados, de que aquí perfecto no hay nadie. No, claro. Entonces, ¿de quién es la culpa de que el mundo está así? ¿De Dios o de nosotros? ¿Quién está viviendo aquí ahora mismo? Somos nosotros. Dios está y nos da consejos, pero para bien, y nosotros hacemos lo que queremos. El ser humano lo podría hacer mejor, porque pero somos no lo tercos, hace porque no hace caso de Dios. Somos tercos, nos cuesta aprender, pero a unos nos cuesta aprender y los otros directamente no quieren. O directamente desaprenden, que es hacer las cosas, en vez de hacerlas bien, las hacen mal. Y se regocijan, se tiran en el barro, pues, y se recrean con lo que peor está, ¿no? Entonces no podemos, si tú no eres una persona sensata, no podemos cambiar las cosas, ni a nosotros mismos. Claro. Pero normalmente luego son los que más se quejan, los que hacen para que las cosas vayan peor, luego son los que más se quejan. Son los que dicen, es que me roban, o es que están hablando mal de mí, o es que me amargan la vida. Suele ser así. Pero ¿y tú qué haces tú? ¿Sabes? Sí. Cristo con todo lo que le hicieron y no abrió la boca de los demás. Con todo lo que podía decir, imagínate. Porque veía mucho más que nosotros y no dijo nada. Sí, como cordero fue llevado al matadero, dice la Escritura. En el apartado del lunes, yo diría que es la nota discordante de la escuela sabática de esta semana. No sé si opináis tal vez lo mismo que yo. Fijaros, dice, de Babel al Pentecostés. Y hace una comparativa. Compara Babel con el Pentecostés. ¿La condición era la misma? ¿Cómo era el Pentecostés? Hemos leído, ¿no? Estaban todos allá, unánimes, juntos, orando, ¿verdad? ¿En Babel era así? Unánimes estaban, pero estaban en los caminos del Señor, en las cosas del Señor. ¿O al contrario? ¿Para qué construían la torre? Porque tenían dudas, en primer lugar. No sea que el Señor nos mande otro diluvio, subiremos y nos salvaremos. Ese Señor no nos va a aniquilar. Ese Dios tan malo. ¿Era exactamente lo mismo? Fijaros, aquí ponen ese paralelismo, ¿verdad? Babel, igual que en Pentecostés. Y luego, claro, la unidad que había en Babel es la misma que había en Pentecostés. ¿A qué nos lleva todo eso?
Bueno, a lo típico, a lo que estábamos hablando en días pasados, ¿verdad? El ecumenismo, ¿verdad? El acercarnos a los demás, aunque sean de otra religión o de otras posiciones políticas, etcétera. Acercarnos a los demás. Y se nos olvida que los que seguían y agradaban a Dios ya les tenía preparada un arca. O sea, hay gente que dudaba de Dios, pero no se acordaban de que había quien le tenía preparada un arca. Había el arca de salvación. Claro. Allá. Pero ellos se tenían que hacer su propio remedio sin hacer caso a Dios, haciendo caso al hombre. Sí. Pues esto es lo que me ha llamado la atención de este apartado, ¿no? de la forma en que se pone un paralelismo entre un episodio y el otro, como haciendo ver que es exactamente lo mismo. ¿Y por qué? Bueno, porque los discípulos dicen que cuando vino en Pentecostés, vino el Espíritu Santo, salieron y dice que predicaban en lenguas. Y dice que allí había toda clase de judíos que habían venido por la fiesta del Pentecostés a Jerusalén, pero que venían de diferentes partes del mundo. Aunque eran judíos, pues ya habían hasta olvidado su idioma, porque se habían criado, por eso de la diáspora, ¿verdad? Se habían criado en otras naciones y tenían otros lenguajes, y en cambio ellos oyeron a los discípulos que cada cual les hablaba en su lenguaje. Claro, en Babel había un solo lenguaje, no había muchos, había uno. Y se dice Babel, ¿por qué? Porque es confusión, ¿verdad? Porque el Señor tuvo que confundir las lenguas, porque eran desobedientes. El Señor les dijo, esparcíos por la tierra. ¿Y qué hacían ellos? Todos juntitos, no querían separarse. Y el Señor tuvo que intervenir, parando aquella obra que no era, por así decir, designada por Él, y cambiándoles la lengua, el lenguaje, para que no se entendiesen y tuviesen que separarse y recorrer la tierra, llenar la tierra, que era lo que el Señor les había dado, la instrucción que Él les había dado. Es decir, que no fueron obedientes a Dios, al contrario. ¿Querías comentar algo? Sí, de hecho, la lección, en el párrafo final de este día, dice que, bueno, da a entender, dice, de una manera única el Pentecostés ayuda a revertir la dispersión de la familia humana original y la formación de grupos étnicos que comenzó decididamente en la Torre de Babel. El milagro de la gracia comienza la reunificación de la familia humana. O sea, no es que lo diga que, de hecho dice que es lo antagónico, o sea, como que en Babel se separó todo y en Pentecostés se vuelve a unir todo. Claro, eso es muy tentador para todos los que dices tú, para lo que dices tú, que para todos los ecuménicos, porque contraponerlo, es decir, bueno, todos volvemos, y de hecho todos somos llamados, eso es evidente. Sí. Todos somos llamados a tener un Pentecostés. ¿No se oye? Todos somos llamados a eso, a unirnos en Cristo. Pero es evidente que falta un detalle, falta un matiz aquí explicar que realmente es en Cristo. Aquí está. No es como todos se dispersaron, ahora todos nos vamos a unir. No, Aquí está. es que es un mensaje claro al ecumenismo, lanzado directamente otra vez. Claro, el llamado ecuménico que hoy se hace, que aparentemente es bueno, ¿quién está detrás de ello? Bueno, lo hemos presentado cientos de veces, ¿verdad?, en las conferencias, como detrás de todo eso está el Vaticano, ¿verdad? Y esa cara bonita pues, que pone el Vaticano para quedar bien con todo el mundo, para unificar, para él poder llegar a ser el dirigente moral del mundo, ¿verdad? Y claro, no son tantas cosas, dicen, las que nos diferencian. Por lo tanto, dejémoslas a un lado y compartamos las cosas que nos unen. Y eso paradójico, lo paradójico es que la Iglesia Adventista entra en ese trapo, entra ahí también, participa en esas reuniones, busca eso. Por eso no es de extrañar que Cristo diga al hermano, ¿entregará la muerte a quién? Al hermano. No es de extrañar. ¿Y tú por qué no quieres unirte? ¿Por qué? Es para el bien. Pero eso lo está moviendo el Señor, porque ellos lo que quieren hacer es que un milenio de paz aquí en el mundo. ¿Cristo nos quiere dar un milenio de paz aquí en el mundo? No.
nos lo quiere dar arriba en el cielo. Y los que no estén allá, ¿dónde estarán? Aquí y muertos durante 1000 años. Ese es el ecumenismo, ese es el resultado del ecumenismo, la muerte durante 1000 años. Y fíjate lo que dice al final, dice la restauración de lo que se perdió en Babel. Vamos a ver. Sí. ¿Los que construyeron Babel estaban perdidos? ¿Iban por el buen camino o iban por el mal camino? Es lo que antes decíamos, que no estaban haciendo la voluntad de Dios. O sea, pero por esto quiere decir Claro. que ya estaban separados, ya estaba Caín por un lado y Set por el otro. ¿Qué hizo Caín en cuanto salió del huerto? ¿Qué hizo? Construyó una ciudad y se escondió de la presencia de Dios, ¿no? Todo. O sea, Claro. ¿qué se perdió en Babel? ¿Qué se perdió? Sí, sí. Por eso digo que esta es la nota discordante, lo demás está bien. Bueno, ¿sabéis una cosa? Personalmente estando en la iglesia, como cada semana voy a hablar lo mismo, ¿verdad? Siempre era la unidad, la unidad, la unidad. Hacía el sermón fulano, la unidad, hacía el sermón otro, la unidad, otro, la unidad, la unidad. Y llegaba un punto que ya te hartabas. Bueno, está bien la unidad y la unidad tiene que persistir y el ejemplo está pues en los hechos de los apóstoles, ¿verdad? En lo que ellos lograron hacer, ¿no? Al tener esa unidad, unánimes en oración, incluso dice la escuela sabática cómo compartían incluso las cosas para que no hubiera entre ellos necesitados. Eso está muy bien, pero claro, la unidad, cuando ves que te hablan de la unidad, pero ves que en una iglesia de 150 miembros hay diferentes grupos. Y yo me hago con este, pero no me hago con los otros. Dices, bueno, y todos somos hermanos en la fe. Entonces, ¿qué unidad es esta? De boquita. Pero no es real. No es real, no, porque yo pertenezco a este grupo, que tiene sus ideas propias, cuidado, y a veces contrarias a lo que es la doctrina bíblica, Aquí está. ¿Eso es unidad? Ahora, cada semana veas lo mismo. Unidad, 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 unidad. Bueno, y unidad ahora hay menos que nunca, porque dentro de la Iglesia Adventista hay una cantidad de diversificación de creencias que es Babilonia. Realmente es Babilonia en el sentido de confusión absoluta. Sí, está... Me refiero a eso, no que la Iglesia Adventista sea... No, es que es lo que se provoca en consecuencia. Y cuando hablamos de Babilonia, lo que se perdió allí, quiénes eran y tal, recordemos, allí habían descendientes de Sem, Cam y Jafet. Exacto. Ya eran partes distintas todos, pero todos estaban en lo mismo, en el mal, en malas creencias, en adoración que para nada era la de Dios, en rebelión contra el Señor. Incluso de los de Sem, muchos de ellos, recordemos, que se añadieron a todo ello. Dejaron de estar aislados en las montañas y fueron bajando y se quedaron allí y también erraron. Solo unos pocos quedaron en la verdad. Esos eran el remanente. Esos eran los que estaban en la verdad. ¿El resto? Bueno, ¿qué vamos a decir ya, ¿no? Si consideramos bien, después de Babel surge un personaje que el Señor lo llama para que salga de esas tierras paganas, ¿verdad? Es decir, que aparentemente, yo no sé, los miles o millones de habitantes que habría en el mundo en esa época, pero aparentemente solo había uno, que era remanente, que hacía la voluntad de Dios, Abraham. Los demás parece ser que no. Solo uno entre tantos. Es tremendo. Es lo que decíamos, cómo se fueron corrompiendo los hombres, apartándose de Dios. ¿Os acordáis que al principio, cuando tuvieron a Set, dice que los hombres comenzaron a llamarse con el nombre del cielo, ¿verdad? Y buscaban a Dios y le adoraban. ¿Pero qué ocurrió? Dice que los hijos de los hombres se mezclaron ¿con quién? Con las hijas de Dios. ¿Y qué pasó? Babel. Pasó que vino Babel. ¿Querías comentar algo? Sí, yo lo que estoy viendo en esta escuela sabática es que tienen una política mejor que los políticos del mundo. Es increíble. Sí, o sea, así medio disfrazado, sí, ¿verdad? medio disfrazado, cuelan, queriendo decir una cosa, pero diciendo otra. O sea, todo para quedar bien absolutamente con todo el mundo y a la vez deshacer la verdad.
Si es que está claro, con cada escuela Sí, sí, sabática sí, sí. van diciendo cosas que están bien, ¿no? Sí, Pero sí. ahí van metiendo toda la parte donde se quiere llegar. Esa A idea mí que ellos ya no tienen. me extrañaría que esta escuela sabática esté dirigida por, yo qué sé, Bueno. por un jesuita o algo impregnado ahí, porque es que es alucinante cómo están llevando al ecumenismo. Bueno, y eso que nos faltan varias por ver, ¿no? Ya. Estamos en la quinta, ¿eh? Ahí. Aún nos quedan, pues creo que son 8, ¿no? Si son 13, nos quedan 8 más. Veremos cómo, seguramente a paso que vayamos avanzando a final del trimestre, será tal vez más escandaloso, ¿no? Este acto de buscar esta unidad, ¿eh? Pero en definitiva aquí este apartado lo que nos habla es esa intervención que hicieron los discípulos cuando salieron afuera, sobre todo Pedro, ¿no? Que es el que llevaba la voz cantante, ¿eh? Cómo habló a toda esa masa, que eran judíos, dice, eran judíos de otros lugares, ¿verdad? Pero que incluso algunos de ellos tal vez participaron en aquello de crucifícale, ¿verdad? Participaron tal vez, ¿eh? Y cuando oyeron esas predicaciones, pues entonces, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué solución hay para nosotros? ¿Eh? Y él les daba la solución, Pedro, ¿verdad? Arrepentíos y convertíos cada uno de vosotros, ¿eh? Aquel día se añadieron 3.000 personas sinceras, que formaron parte de este grupo unido, porque en ellos persistía esta unidad. No porque hubiese entrado más gente, se rompió ese ritmo de unidad, no, sino que persistía igual, porque entraban con ese amor, ¿verdad? Con esa conversión realmente hecha, ¿eh? ¿Cuántas personas hay tal vez que se bautizan por bautizarse? Y al cabo de un tiempo desaparecen. ¿Por qué? Porque bueno, se han bautizado porque sí, pero no lo sentían aquí. No sentían esa necesidad. Estos sí la sentían, porque vivían, compartían con los discípulos esa experiencia. Y es lo interesante, ¿eh? Se nos habla también acerca de la confraternidad. Y mirad, hay aquí un pasaje, el capítulo 2, del 42 al 47, que dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, todos esos que se habían convertido, ¿eh? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan, ¿cuándo es que se parte el pan? ¿Pero hacían Santa Cena cada día? No, probablemente no, pero sí que hacían, pues comían juntos, ¿verdad? Compartían juntos las comidas, ¿eh? ¿Qué hacemos cuando vamos a estos encuentros, no? Compartimos, ¿verdad? Pues hacían lo mismo, compartían, el partir el pan es eso, compartir los alimentos unos con otros, ¿verdad? Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Estaban en Jerusalén. Vino temor sobre todo Jerusalén, por la manera en que ellos hablaban. Sabían que eran gente vulgar, pescadores, gente vulgar, ¿verdad? Pero en cambio hablaban con un denuedo, con una autoridad, que la gente se maravillaba. Y dice que les conocían, ¿verdad?, que habían estado con Jesús, porque a Jesús lo conocieron durante 3 años y medio. Anda que no tuvo confrontaciones con los dirigentes judíos, ¿verdad? Pero veían que ellos creían que eso había terminado con la muerte de Cristo, pero la cuestión es que la cosa sigue. La cosa sigue y sigue a más, porque ya no son 12, ya son 3.000. Va creciendo el número, ¿eh? Esto a mí me recuerda pues a un ministerio, ¿no? A un ministerio que se nos dijo: no, dejadlos que esto se va a evaporar, y tal como ha salido, se irá. Y el ministerio ha ido creciendo, gracias a Dios, ¿verdad? El Señor lo ha bendecido. No ha llegado solo a Gerona, sino que ha llegado a muchas partes de España, ha llegado a muchas partes de Europa, muchas partes de América, de Australia, está llegando a todo el mundo. Está llegando a todo el mundo. Algo que parecía que iba a ser como nada, ¿eh? Y mirad, ¿por qué? Porque tiene la bendición de Dios.
porque el Señor es el que lo está dirigiendo. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían incluso sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, con la ciudad de Israel, de Jerusalén. Tenían favor. Aquellos que antes habían gritado crucifícale, resulta que ahora tenían favor para con los discípulos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo el Señor bendijo eso? Es decir, ese propósito que tuvieron ellos, toda esa traición que hemos cometido con Cristo, al abandonarle, al no aceptar sus doctrinas que nos estaba dando, al no entenderlas, ahora lo estaban enmendando, a tal punto que se daban para dar a conocer el Evangelio. Y así vemos cómo fue creciendo la obra, tremendamente. ¿Pablo a cuántos lugares fue? En las iglesias de Apocalipsis hay 7 en diferentes lugares, ¿verdad? Y como en todas había creyentes. Y muchos no eran judíos, eran griegos, eran romanos, macedonios, eran de otros lugares, pero se habían convertido. ¿Por qué? Porque el evangelio que aparentemente tenía que haber durado 2 días, se esparció como la pólvora. Y esto demuestra cómo este movimiento es por parte de Dios. ¿Cómo ha sido perseguido el evangelio desde entonces? Ellos tuvieron que marcharse. En un momento dado tuvieron que marchar de Jerusalén. Solo quedaron unos poquitos ahí escondiditos. La mayoría tuvieron que marchar. Y el evangelio se esparció. Y se ha esparcido a tal punto que, fijaros, hemos estado hablando de la gran persecución que sufrió, ¿verdad?, el evangelio, la Biblia, los creyentes. Pero en cambio, ahí están. Siempre han estado ahí. Siempre han resurgido. ¿Por qué? Porque el Señor ha protegido. La semana pasada hablábamos de Francia, ¿verdad? Y cómo se levantó contra la Biblia. Pero el Señor estaba ahí. Y todo aquello terminó. Y el Evangelio se reprodujo. Las Biblias se multiplicaron. Hay miles de millones de ejemplares en el mundo. El Señor está bendiciendo la obra. ¿Por qué? Porque aún hay tiempo. Aún hay tiempo de que el ser humano conozca, vea y pueda convertirse. Y el Señor tiene aún piedad de todo esto. ¿Que hacemos las cosas mal? Sí, como antes decíamos, ¿verdad? El ser humano es el ser humano, ¿verdad? Pero si hacemos las cosas conforme el Señor quiere, irá bien. Si aquí en este ministerio hacemos las cosas conforme el Señor quiere, irá más adelante aún. Quiero el Señor que sea así. El apartado del miércoles nos habla acerca de generosidad y codicia. Y aquí se nos habla acerca de esa experiencia. Dice que hubo un tal Bernabé, un hombre que era rico, ¿verdad?, que dice que vendió su propiedad y la dispuso a los pies de los apóstoles para que repartieran. Y entonces hubo un matrimonio, pues que, bueno, nosotros no vamos a hacer menos, ¿no? Vamos a vender lo que tenemos y daremos, pero una parte. Lo demás nos lo guardamos, no sea que vengan malas dadas, no sea que a lo mejor nos quedemos sin nada, nos lo guardamos. Es decir, hacían ver que querían participar en esa obra, pero por si acaso solo daremos una parte y haremos ver que lo damos todo, ¿no? ¿Y qué les dice Pedro? Primero a Ananías y después a Safira, que habían mentido ¿a quién? A Dios. ¿Por medio de quién? Aquí se habla de una de las personas de la deidad, el Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y Pedro se estaba refiriendo al Espíritu Santo como Dios. Bueno, esto es algo que no sé si conviene ahora volver a hablarlo, lo hemos hablado tantas veces, pero aquí está demostrando que el Espíritu Santo es Dios también.
es Dios. Se le puede ofender, igual que se puede ofender a Cristo y se puede ofender al Padre. Lo único que ellos no se inmutan por esa ofensa. Pero ofender al Espíritu Santo sí que es grave, porque es repudiarlo. Y repudiar al Espíritu Santo, ¿qué pasa con tu vida espiritual? Posiblemente la perderás. Que es lo que les pasó. Ellos perdieron aquí la física momentáneamente, pero al perder esa física también perdieron la eternidad. Es que el problema es ese, rechazas el Espíritu Santo, claro, y eres cadáver. O sea, claro, cadáver en ese claro, momento fue prácticamente instantáneo, pero es la enseñanza para la eternidad. Serás sí, sí, cadáver por la eternidad, sí, sí, muerto. ¿Cuánta gente reniega del nombre de Dios? Lo vemos a diario. ¿Cuánta gente? En cambio Dios no lo tiene en cuenta. Pueden renegar incluso de Cristo. A veces se hacen mofas, ¿verdad? Pero no lo tienen en cuenta. Pero en cambio rechazar al Espíritu Santo en su llamado y rechazarle en lo que es, eso sí se tiene en cuenta. Claro, pero es lógico, el Espíritu Santo es el que te convence Claro, de pecado para cambiar. Si lo claro, rechazas ya no estás convencido claro, de pecado, no puedes cambiar, por tanto claro. ya quedas fuera del orden divino. Aquí te está. pierdes. No hay otra. Aquí está, no hay otro, no hay otra, no hay otra. Ajá. Entonces, aquí se habla que lo que ellos hicieron en este matrimonio fue codiciar, ¿verdad? Aquella posesión que tenían, codiciar. Y aquí la lección lo muestra muy bien, que este fue pues el 10º mandamiento, ¿verdad? Pero que ese mandamiento de el no codiciar encierra los otros mandamientos que hay antes que él. Honrar al padre y a la madre, por ejemplo, no matar. ¿No? Yo puedo codiciar algo que tienes tú. No solo te lo quito, sino que te quito la vida para poseerlo, ¿no? ¿Qué hicieron los labradores malvados de la viña? Cuando el dueño manda a los siervos para recibir el fruto, ¿qué hacen con ellos? Los matan, los martirizan, ¿verdad? Tiene que mandar a su hijo y a ese dicen, nos lo cargamos y nos quedamos con la viña. Fijaros, ¿qué lleva la codicia? Lleva pues incluso pues a robar, lo codicio, lo tomo, ¿verdad? Lleva incluso a tener que mentir. Fijaros si es importante, es un mandamiento que engloba los otros 5 concernientes a la relación humana, entre nosotros. Fijaros si fue grave el pecado que cometieron Ananías y Safira con esa codicia. Por eso el Espíritu Santo no podía consentir eso. Y al momento dice que cayeron fulminados, tanto uno como el otro. Fijaros lo importante de esto. Vamos adelante, que no son ya la media. No quiero sacar ya mucho tiempo. Por último, la lección nos habla acerca de los pobres. Y aquí se menciona pues la experiencia de Pablo, del cual estuvimos hablando recientemente, cómo él iba visitando iglesias, y sobre todo cuando estuvo allá en Corintios, él hizo un llamado para que los hermanos fueran dadivosos para ayudar a los pobres que había, ¿dónde? ¿Os acordáis? En Jerusalén, los hermanos pobres que había allá. Y dice que estos hermanos de Corinto, pues se dieron en gran para ayudar. Por eso Pablo finalmente llegó allá a Jerusalén con esas ofrendas, y bueno, eso fue lo que finalmente llevó a que él pues, fuera preso, ¿verdad? Y tuviera pues que por no ser muerto por los judíos incluso tuviera que apelar al César y tuviera que ir pues hasta Roma, y estar allí un tiempo hasta que fue muerto, por así decir. Pero es interesante cómo los hermanos deben tener en cuenta al necesitado también. Esto es importante. Entre nosotros puede haber algún hermano que necesite. Hoy por hoy, pues bueno, gracias a Dios todos trabajamos, el Señor nos ha dado la salud, etcétera, para hacerlo,
pero se puede llegar el caso en que haya un necesitado. Pues bueno, si sabemos que es el caso, pues ¿qué debemos hacer como hermanos? Ayudar, ¿verdad? Pero cuidado, cuidado. Recientemente tuvimos una experiencia así un poco negativa, ¿os acordáis? Alguien que vino, ¿verdad? Que seguía el ministerio, ¿verdad? Que quería estar aquí con nosotros, colaborar con nosotros, y pidió pues donaciones, y muchos le ayudamos, incluso que se abrió una cuenta, no sé si fue Samuel o alguien, creo que fue Samuel que abrió una cuenta, ¿verdad? Para ese hermano, y hasta que descubrimos pues que todo era un engaño, ¿verdad? Bueno, sí, parecía más primo que hermano, ¿verdad? Luego resulta que personalmente tuve una llamada de un anciano de la iglesia de Gerona que nos dijo, aquí ha venido un hermano y tal, que dice que lo habéis tratado mal, que todo lo que predicáis que es mentira, y ha venido aquí pidiendo pues ayuda monetaria y tal. Entonces abrimos los ojos, ostras, ahora sabemos. Claro, le dieron una vez y se ve que quería más y quería más. Bueno, hay que ir con cuidado con esto. Una cosa es ayudar a alguien en un momento necesitado, un momento dado, pero otra es tener que ayudar constantemente, ¿no? Cuando cada cual, bueno, si tú confías en el Señor te abrirá caminos y encontrarás un trabajo para tener tu sustento, y no colgarte en los hermanos y depender de los hermanos. Bueno, como los hermanos ya me ayudan, ¿no? Eso es lo que este pretendido hermano quería hacer. Por eso digo que hay que analizar a veces las cosas y ver. Ahora, eso también a mí me lleva... ¿Cuánta gente no hay pobre por la calle que pide? ¿Cuánta gente hay así? Muchas, ¿verdad? Y a veces darle una simple monedita le puedes ayudar a aliviar. Pero claro, siempre está aquello, ¿no? Hemos oído tantas cosas, ¿no? Que si son organizaciones, ¿verdad? Que trabajan de esta manera para conseguir dinero, Otros que tal vez les das ese dinero y en vez de ir a comprarse un bocadillo, pues van y se emborrachan, ¿no? Hay situaciones que uno piensa, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Sabéis? Yo particularmente cuando me he encontrado con un caso así, siempre he dado algo. Porque, claro, yo no puedo dialogar con esa persona. Oye, ¿para qué lo vas a emplear? ¿Te vas a ir al bar o vas a comer? Claro, no puedes estar dialogando, ¿no? Pues toma, €1 o lo que sea, ¿no? Pero pensemos una cosa. Jesús, ¿qué dijo? Que lo que hacéis a estos pequeñitos, dice, a mí lo hacéis, ¿verdad? Y tendréis recompensa luego en el cielo. Bueno, no lo hago por la recompensa, pero lo hago porque, bueno, es un consejo sabio que el Señor nos da. Si ves un necesitado, ayúdale, ¿no? Sea hermano o no sea hermano. Ahora, bueno, eso cada cual con su conciencia al respecto, ¿no? ¿Quién quería comentar algo? Yo. Sí, pues adelante. Pues yo sí que les pregunto a veces a esta gente que por qué piden. Y a mí, yo tuve un caso, ahí cuando estaba trabajando en Navarra, un fin de semana fuimos a Zaragoza, a visitar Zaragoza, y en la Plaza del Pilar había un chico joven de unos 40 y poco años pidiendo en la puerta de un estanco, y la gente estaba haciendo cola para comprar tabaco y nadie le daba nada. Y un compañero mío de trabajo fue a comprar tabaco también, y mientras yo lo esperaba, yo lo vi allí sentado en el suelo y me acerqué y le dije, ¿y tú por qué pides? Digo, si eres joven, y no le dije guapo porque me da igual fuera pensar mal, ¿sabes? Digo, si eres joven y se te ve bien, y se quedó sorprendido que yo le preguntara, se quedó sorprendido y se puso rojo, dice, bueno, pido porque es que no tengo trabajo, y le digo, pero... si tú te pones a buscar trabajo y encuentras trabajo cuando quieres. Dice, sí, pero tuve un bar y me fue mal. Y digo, pero aquí pidiendo no vas a tirar para adelante. Digo, tú lo que tienes que hacer es levantarte e irte a buscar faena por ahí, y si estás embargado, pues mira, de momento trabaja en negro, aunque sea ilegal, pero esto es peor. Y cogió, se levantó y no quiso el dinero y dice, más convencido, y cogió y se fue. Y mi colega, mi amigo del trabajo, flipó. Así de claro, perdona por la expresión, pero se quedó alucinado, pero yo me quedé más alucinado todavía. Tienes autoridad, en tu voz tienes autoridad. No, de la reacción de él, porque yo se lo dije así como
como una persona normal, porque claro, todo el mundo lo miraba, claro, ay, pobrecito, claro. pobrecito no, pobrecito no. Si cuando se levantó daba miedo, me sacaba 1,5 palmos. Digo, o sea, menos mal que no le he dicho nada mal dicho, que no se lo haya tomado mal, porque, no, sí. pero un tiarrón de Sí, pues, sí, casi sí, de 2 sí, metros. sí. Y yo le dije, Sí, ¿pero sí. qué haces aquí? Y lo único que necesitaba era ese empujoncillo, Ya. que es lo que a Sí, veces sí. nos pasa a nosotros, que estamos pasando un mal trago y a veces necesita un empujoncillo y viene el gracioso y en vez de darte el Ya. empujoncillo te acaba de pisar. Que Mirad, las personas somos así, pero el empujoncillo, ¿no? El empujoncillo para bien, ¿sabes? Un domingo, estando en casa, llamaron a la puerta. Y, ¿sí, quién es? Y bueno, hablaba así como un acento, ¿no? Extraño. Bajé y era una señora rumana que decía que, bueno, es que habíamos tenido ayudas, pero se nos han acabado y ahora, claro, como no tenemos papeles, no podemos trabajar y no sé qué. ¿Y qué necesitas? No, necesitaría, pues, a ver si me puede ayudar. Bueno, le di 5 euros. Vale. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al día siguiente vuelven a llamar a la puerta. También con ese mismo acento. Un hombre. No, es que soy rumano, que vaya, esto ya va a ser una cadena, ¿no? Ahora todos los rumanos vendrán aquí creyendo que Josep pues, es aquí el dador de todo, ¿no? Y, sí, y me vengo a referir que, bueno, que posiblemente eso pues era un engaño, porque a ver, si has ayudado a uno, ¿cómo es posible que al día siguiente ya te venga otro, ¿no? Y si hubiese ayudado a ese, seguro que viene otro y otro y otro, y eso es una cadena que al final tengo que trabajar para ellos, ¿no? Sí, pero nos equivocamos. Cristo daba poco. No tenía para dar. Bueno, pero Él sanaba. ¿cómo que no tenía? Eso no lo sabemos nosotros. Si convirtió el agua en vino Sí. y multiplicaba los peces, Sí, ¿por sí. qué no? ¿Por qué no podría convertir las piedras en oro? Si es Dios. Claro. Sí, pero... Claro. Pero ¿por qué no lo hacía? Porque sabía la condición humana. Claro. Porque si les fuera dado oro, fueran querido más, fuera habido vanagloria, fuera habido un comportamiento sobre la riqueza el cual no es correcto, ¿no? Porque las personas somos así. Ah, pues ahora, Cristo, dame un Ferrari, que yo con un Seat no me conformo, ¿no? Pero porque somos así, es que somos así. Él daba el consejo y te enseñaba qué era lo correcto. Si tu voluntad es hacer lo correcto, Él te bendice. Esta persona, al igual que me gustaría saber de él y que explicara su caso, qué es lo que sintió en ese momento, esa persona seguro que está trabajando. Yo tengo fe de que yo cuando vi a esa persona vi buena voluntad. Seguro que está trabajando y está tirando para uno adelante. es joven y Pero quiere... si tú das dinero a una persona y tú no ves la buena voluntad y las ganas de espabilarse, las ganas de tirar para adelante, ya le puedes dar el mundo entero. No, Porque lo va a quemar. Como si le da un maletín lleno de dinero, lo va a quemar. se luego va a acostumbrará volver a eso y pedir. siempre querrá eso. Y luego claro. va a volver a pedir y le va a dar otro maletín de dinero y lo va a volver a quemar. ¿Por qué? Porque su condición no es de tirar para adelante. Tú le tienes que dar el mensaje para que tire para adelante. No para que, no por pena, "Ay, es que tiene hambre, toma, come". No, bueno, sí, le puedes dar algo, pero tienes que mirar de hablar con él y hacerle ver la realidad. Si no quiere ver la realidad y que tiene un problema, al igual tiene un problema con el alcohol, al igual está depresivo porque la mujer le ha dejado. Sí, sí, Oye, no pasa nada. razones, sí, sí. Todos hemos tenido una ruptura. Eso, pues mira, te puede enseñar a conocer a otra persona, apoyarte al igual. Yo he tenido amigos que mientras tenían dinero, perdón la expresión, no quiere decir que todas las mujeres sean iguales, pero le sobraban las mujeres. Y ahora no tiene un duro y está soltero, igual que yo. ¿Entiendes o no? A ver, la realidad es esta, en la mayoría de los casos. Pero vivimos en un texto así, por eso que el mensaje tiene que ser el que es. No podemos decir las cosas como no son o como nos gustaría que nos dijeran. La realidad es la realidad. Es así, es así. Ya Jesús lo dijo en una ocasión, ¿no? Que los pobres siempre los tendréis con vosotros, ¿no? Los pobres, Jesús dijo, siempre los tendréis con vosotros. Y es verdad. Hay pobres y hay pobres, bueno, porque se ha explotado, ¿verdad? A naciones, incluso a familias, etcétera, y hay pobres por ese motivo, ¿no?
Pero bueno, también hay trabajo más o menos para todos, ¿no? Si uno busca, y más si confía en el Señor, y más si confías en el Señor. No hay gente que tiene problemas con el sábado, en cambio lo pone en oración y el Señor le da un trabajo en el cual puede guardar el sábado. Bueno, pues el Señor abre puertas, es cuestión de confiar, ¿eh? Vamos a terminar, si os parece, quisiera leer estas notas que hay de los Hechos de los Apóstoles, en la página 58, en el viernes. Dice, esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y de un alma. Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión a ellos confiada, y la codicia no tenía cabida en su vida. Qué distintos, ¿verdad?, de Ananías y Zafira. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba a su amor por el dinero y sus bienes. Sus obras mostraban que tenían a las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. ¿Cuántas veces Jesús nos dijo, ven conmigo, vende lo que tienes, y tendrás tesoro, ¿dónde? En el cielo. Pero en cambio muchos no confiaban en eso, el joven rico y otros, ¿verdad? Dice, así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida. Aquellos cuyo corazón está lleno de amor de Cristo seguirán el ejemplo de aquel que por amor a nosotros se hizo pobre con el fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Y es verdad, Cristo vino como pobre. Ya empezó que nació ¿dónde? ¿En un hotel de 5 estrellas? ¿No? Nació en un simple pesebre, en una cuadra, un establo, ¿no? Nació ahí. El dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que han recibido de la mano de Dios los estimarán solamente como un medio de promover la obra del Evangelio. Es decir, eso es interesante, El dinero que el Señor nos hace conseguir con el trabajo, etcétera, dice que lo destinaban para la labor del Evangelio, Y eso en los tiempos de Ellen White también ocurría, Así sucedía en la iglesia primitiva, y cuando en la iglesia de hoy se vea que por el poder del Espíritu los miembros han apartado sus afectos de las cosas del mundo y que están dispuestos a hacer sacrificios con el fin de que sus semejantes puedan oír el Evangelio, las verdades proclamadas tendrán una influencia poderosa sobre los oyentes. Y es como todo. En los tiempos de Ellen White hacían falta recursos. ¿Por qué? Tenían que elaborar publicaciones, ¿verdad? Revistas, etcétera. Eso no te lo hacían gratis, eso tenías que pagarlo. Ellos podían regatear un precio, pero eso se tenía que pagar. Pues claro, si no había donaciones, ¿os acordáis cuando comenzó el matrimonio White a hacer aquella revista Señales de los Tiempos, verdad? No tenían recursos. Y se pusieron a orar allá de rodillas y enseguida alguien llamó a la puerta y les trajo un cheque, ¿verdad? Y con eso pudieron comenzar a hacer la revista. Todo por el amor de Dios, ¿verdad? Es confiar en el Señor. Incluso siguieron publicando sin tener nada y esperando que al cabo de unos días irían y pagarían. Llegase. Efectivamente les llegó también dinero y lo pudieron cumplir. Cuando la misión es la misión, hay que tirar para adelante. Actuaban por fe. Ellos, ¿cuál era su condición, su meta? Dar el Evangelio. No tengo. Lo pongo en las manos del Señor. El recurso llegaba. Y a veces nosotros, bueno, es que si damos, nos quedamos sin, ¿no? Pero no, si das, el Señor lo bendecirá. Bendecirá eso que has dado y te bendecirá a ti por darlo. Y no pasarás necesidad. Así que hay que confiar. Y esto no quiere decir que sea lo mismo que el mensaje que dan en iglesias evangélicas de la prosperidad, Nada que ver. Ya. Hay aquí un resumen que se hace de la escuela sabática. Dice, a mí estos resúmenes me suenan de años atrás. No sé si esta escuela sabática debe ser de tiempos pasados, porque antes se hacían así. Dice, la iglesia primitiva experimentó un rápido crecimiento porque los discípulos de Jesús se prepararon intencionalmente para el derramamiento del Espíritu Santo prometido. Se prepararon, ¿dónde? En aquel aposento alto, ¿verdad? Su comunión y su fe
común fueron los medios utilizados por el Espíritu Santo con el fin de preparar sus corazones para el Pentecostés. Después del Pentecostés, el Espíritu Santo continuó transformando esta nueva comunidad, como se evidencia en su generosidad entre ellos y en el rápido crecimiento de la Iglesia. Y fue así, ¿verdad? Como la Iglesia en aquellos tiempos creció enormemente, enormemente. Y sabéis, esta misma experiencia se vivió en la época de los pioneros. Por eso incluso Ellen White pensaba que Cristo vendría en sus días, porque se llegó a tal extremo de crecimiento, el Evangelio llegó a tantos puntos que se creía que Cristo venía ya. Claro, ella no tenía la luz que nosotros tenemos hoy, el Señor no se la había dado. Ella sabía sobre los 6.000 años, etc., pero no pensó en su conclusión, en qué significaba. Solo se daban en dar el Evangelio. Y si el Evangelio es predicado en todo el mundo, ¿qué pasará? Vendrá el fin. Bueno, pues por eso es de extrañar que ella escribiese que si se hubiese dado el Evangelio a ese ritmo, Cristo habría venido. Pero Cristo sabía que no se daría, ¿verdad? Cristo sabía que la obra se detendría, y que el tiempo continuaría hasta concluir estos 6.000 años. Y ahora estamos en lo mismo. Ahora estamos en ese periodo en que hay que dar el Evangelio para que el mundo conozca. Y ahora sí que cuando el mundo conozca, vendrá el fin, porque ya concluirá ese tiempo, que en su época aún faltaba mucho, pero ahora ya concluirá, porque estamos en las acaballas, en lo último. Por lo tanto, que el Señor nos ayude porque está muy bien todo lo que tenemos, ¿verdad? Todo lo que vemos, todo lo que queremos poseer, ¿verdad? Pero todo esto es pasajero. Todo esto es pasajero, todo esto quedará aquí. No nos vamos a llevar absolutamente nada. Pero si hacemos la voluntad del Señor, nos llevará con Él. Y allí, ¿os acordáis de aquella visión que tuvo Ellen White? Que vio aquellas casas de plata, ¿verdad? Aquellos frutos como de oro, como de plata. Todo esto será nuestro. Aquí tal vez podemos tener necesidad, allí no vamos a tener ninguna. Abundancia tendremos. Y todo al lado de Cristo. Por lo tanto, no vale la pena trabajar por ello, esparcir el Evangelio, y si hay que ayudar económicamente a hacerlo para que eso sea así, cada cual tiene que pensar en eso, pero que el Señor nos ayude, para que formemos parte. A no poner las riquezas por encima de Dios, ¿no? Porque hay gente que persigue la riqueza antes que perseguir a Dios. Sí. Sí, y tenemos que, no, o sea, lo primero es amar a Dios, la riqueza ya será añadidura, ¿no? Dice la Escritura, ¿no? Exacto. Se añadirá según Buscad necesitemos. primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás. Lo demás será añadido, no tengamos miedo. El Señor sabe las cosas que necesitamos. Él lo sabe, dice que no viste así a los lirios del campo, no da su comida a los pájaros, de cuánto más no hará a vosotros, ¿no? Por lo tanto, debemos confiar, que el Salmo dice que no he visto justo que mendigue pan. Y es así, el que confía, el Señor provee. No tendrás ese Ferrari, como decíamos, ¿verdad? Pero tendrás lo suficiente para vivir. Y para dar gracias por ello. Si crees que lo necesitas, te lo pone también. Y ya está. Si no hay ningún comentario más, vamos a terminar. Nos ponemos en pie y haremos una oración. Señor y Padre, te damos gracias por esta nueva escuela sabática, en la cual nos enseñas cuál debe ser nuestra actitud como creyentes en relación a los hermanos que tal vez puedan necesitar y en relación a este mundo, Señor, que está pereciendo porque no conoce aún la esperanza de salvación. Ayúdanos, Señor, pues para que nos demos para ello, porque al igual como ellos lo hicieron, que estaban unánimes juntos en oración, compartiendo el pan, compartiendo la palabra, que nosotros también lo hagamos hoy, para que de esta forma otros muchos puedan conocerte. Y así cuando tú vengas, Señor, ser muchos los que estén ahí en pie, dispuestos a recibirte. Señor, sabemos que en esos aspectos a veces podemos fallar, pero te rogamos, Señor, que tú nos ayudes para que
saquemos la vista de las cosas de este mundo y las pongamos en las cosas de arriba, porque sabemos que tú vendrás, como está escrito, y nos darás esa eternidad en la cual ya no habrá esos sufrimientos que tenemos en este mundo. Ayúdanos, Señor, a ser valientes y aprovechar las ocasiones para esparcir tu palabra. Que tu paz siga con nosotros, que en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.